Vida de Verónica Castro ha estado marcada por los reflectores, los aplausos y la adoración de millones de personas. Su rostro, símbolo de dulzura, talento y perseverancia, adornó revistas, escenarios y pantallas, conquistando a generaciones enteras que vieron en ella una mujer luchadora, capaz de brillar en un medio muchas veces implacable. Pero detrás de esa sonrisa que parecía inquebrantable, se ocultaban dolores profundos, heridas que el público pocas veces alcanzó a ver, y que, con el paso del tiempo, no hicieron más que profundizarse. Uno de esos dolores, quizá el más punzante y desconcertante de todos, proviene no de los críticos, ni de los fracasos profesionales, ni siquiera de los amores contrariados que alguna vez marcaron su vida sentimental. No, ese dolor tiene nombre y apellido. Cristian Castro, su hijo, su sangre, su tesoro más amado, y, paradójicamente, su fuente más constante de sufrimiento. Desde hace varios años, los rumores sobre la difícil relación entre madre e hijo comenzaron a filtrarse en distintos medios. Al principio, parecían meras especulaciones sin fundamento, diferencias normales entre dos personalidades fuertes, desacuerdos generacionales, malentendidos pasajeros. Pero conforme las voces se multiplicaban, conforme pequeños episodios salían a la luz y los allegados comenzaban a hablar en susurros que luego se convertían en titulares, quedó claro que lo que existía entre Verónica y Cristian era algo mucho más profundo, más triste, más irreparable. Verónica, en varias entrevistas, intentó mantener la compostura. Cada vez que le preguntaban por Cristian, respondía con diplomacia, a veces con una sonrisa temblorosa, otras con un suspiro resignado, como quien ya no tiene fuerzas para seguir defendiendo algo que, en el fondo, sabe que se está desmoronando. Él es mi hijo, y siempre será mi hijo, decía. A veces no nos entendemos, pero el amor está ahí. Sin embargo, esas palabras parecían más un intento de convencerse a sí misma que una afirmación real. Detrás de esas frases políticamente correctas, se escondía una verdad mucho más cruda. Cristian Castro, el mismo niño por quien Verónica había sacrificado su juventud, su estabilidad emocional, su propia libertad, seguía faltándole el respeto de manera brutal. Y no eran simples discusiones de familia. No, eran episodios llenos de insultos, de desprecio, de heridas verbales que, lejos de cicatrizar con el tiempo, parecían infectarse cada vez más. ¿Qué había sucedido entre ellos para llegar a este punto? Porque, a pesar de todo el amor entregado, Verónica parecía ser tratada por su propio hijo con una dureza que ni sus peores enemigos le habían mostrado. La raíz del conflicto, cuentan quienes los conocen de cerca, se encuentra en viejas heridas que nunca sanaron del todo. Cristian creció rodeado de lujos, fama y cámaras, pero también en medio de ausencias y secretos familiares dolorosos. Su padre, Manuel, el loco, Valdés, tuvo una presencia intermitente en su vida. Verónica, en su juventud, había intentado proteger a su hijo de una figura paterna a la que consideraba inestable, pero esa decisión, aunque tomada desde el amor, dejó cicatrices invisibles en el corazón de Cristian. Dicen que, en su juventud, Cristian comenzó a resentir a su madre por haberle arrebatado la posibilidad de tener una relación cercana con su padre. Que los silencios de Verónica sobre ciertos temas familiares se transformaron, con los años, en muros de incomprensión. Que, cuando finalmente madre e hijo intentaron hablar de aquellos años, las palabras se convirtieron en cuchillos, y las recriminaciones en heridas abiertas. Verónica, como tantas madres que se sacrifican por sus hijos, esperaba comprensión. Esperaba gratitud. Esperaba, quizá, una especie de redención emocional. Pero lo que recibió fueron reproches, distancias, y, lo que más la devastó, insultos que jamás pensó escuchar de los labios de su propio hijo. Según fuentes cercanas a la familia, Cristian, en más de una ocasión, se ha referido a su madre en términos despectivos, hiriendo no solo su orgullo, sino su corazón. Eres una falsa, todo lo haces para que te aplaudan, nunca fuiste una verdadera madre, son frases que, según cuentan, Verónica ha tenido que escuchar, a veces en privado, a veces en discusiones acaloradas donde ya no importaban ni las formas ni el respeto. Se habla de episodios aún más graves, de conversaciones telefónicas donde Cristian, en estado alterado, habría lanzado improperios terribles contra su madre, a tal punto que ella habría tenido que bloquearlo temporalmente para proteger su paz mental. Se dice también que en reuniones familiares, las tensiones son palpables, y que Verónica ha llegado a retirarse en lágrimas, incapaz de soportar el dolor de sentirse despreciada por aquel a quien más amó en la vida. Los medios, siempre ávidos de escándalos, han intentado capturar estos momentos, pero Verónica, fiel a su instinto de proteger a su familia, ha hecho todo lo posible por mantener la fachada.
Sin embargo, el sufrimiento se filtra en su mirada, en sus palabras pausadas, en ese silencio doloroso que pesa más que cualquier declaración pública. A todo esto se suman los rumores sobre el carácter difícil de Christian, acentuado por sus propios problemas personales. Se habla de su temperamento explosivo, de sus cambios de humor, de relaciones amorosas conflictivas que no han hecho más que alimentar su resentimiento interno. Algunos aseguran que Christian arrastra una profunda frustración, un vacío existencial que no ha logrado llenar ni con la fama, ni con el dinero, ni con los aplausos. En ese torbellino emocional, Verónica se ha convertido, injustamente, en blanco de sus enojos, en el chivo expiatorio de heridas que tal vez ni ella misma pueda comprender del todo. Y lo más triste, dicen quienes conocen la intimidad de esta tragedia familiar, es que ella sigue amándolo con una devoción que raya en el martirio. A pesar de los insultos, de las humillaciones, de la falta de respeto constante, Verónica no puede, ni quiere, romper el lazo de amor que la une a su hijo. Es mi hijo, y lo amaré hasta el último día de mi vida, habría confesado a una amiga cercana entre lágrimas. No importa lo que me diga, no importa cuánto me hiera. Es mi sangre, es mi Christian, pero incluso el amor más grande tiene sus límites. Y Verónica, hoy, se encuentra en una encrucijada dolorosa, seguir soportando los maltratos emocionales en nombre del amor maternal. O poner distancia para proteger su propia dignidad, su salud mental, su paz. El público, que la adora, apenas empieza a intuir el verdadero drama que se esconde detrás de esa mujer fuerte, talentosa, sonriente. Porque la realidad, cruda y descarnada, es que Verónica Castro no es solo una estrella. Es una madre herida, una mujer que ha dado todo y que, a cambio, recibe desprecio. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo. Se dice que Christian ha llegado a culparla por sus propios fracasos personales, que la acusa de haberlo sobreprotegido, hasta el punto de anularlo emocionalmente. Se habla de palabras terribles pronunciadas en momentos de ira, de gestos de desdén imposibles de olvidar. Verónica, con la entereza que la caracteriza, guarda silencio. Pero su rostro, su mirada, su aura melancólica, parecen decirlo todo. La herida sigue abierta, el dolor sigue latiendo, el respeto sigue ausente. Y mientras ella sigue enfrentando la vida con valentía, el hijo que más amó continúa siendo, paradójicamente, la fuente de su tristeza más profunda. Una historia que duele, un amor que resiste, un respeto que, tristemente, parece haberse perdido en el camino. La casa de Verónica Castro, ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México, había sido desde siempre su refugio sagrado. Era un espacio que hablaba de su alma. Fotografías familiares adornaban las paredes, trofeos y reconocimientos se distribuían discretamente en vitrinas de cristal, flores frescas en cada rincón le daban ese aire acogedor y cálido que ella siempre quiso ofrecer a quienes amaba. Era su santuario, era, también, el único lugar donde podía ser simplemente Verónica, no la diva, no la estrella, sino la madre, la mujer, el ser humano. Aquella tarde de otoño, mientras el cielo se cubría de nubes grises que amenazaban tormenta, Verónica preparaba todo para recibir a su hijo Christian. Llevaban semanas sin verse, y aunque el último encuentro había terminado en gritos y lágrimas, ella, fiel a su amor incondicional, había decidido intentar una nueva reconciliación. Había cocinado personalmente su platillo favorito, dispuesto la mesa con esmero, elegido una música suave de fondo. Todo estaba dispuesto no solo para una comida, sino para un momento de sanación, de reencuentro, de tregua. Cuando el timbre sonó, su corazón se aceleró. Caminó hasta la puerta, respiró hondo, se arregló el cabello casi de manera instintiva, y abrió. Christian estaba allí, de pie, vestido de manera casual, pero su mirada ya anunciaba tormenta. Había algo en su gesto, en su postura, que la hizo intuir que la tarde no sería fácil. Aún así, sonrió, intentando disipar la tensión. Christian dudó un segundo antes de abrazarla, un gesto breve, casi mecánico, como quien cumple con una obligación incómoda. Entraron, se sentaron en el comedor. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial, el clima, algunos proyectos, recuerdos vagos. Verónica se esforzaba en mantener la charla ligera, en evitar cualquier tema espinoso. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que la verdadera conversación pendía sobre ellos como una espada invisible, lista para caer. Christian, tras probar apenas un bocado, dejó la cuchara a un lado y la miró con esa mezcla de reproche y desafío que Verónica ya conocía demasiado bien. «Sabes», dijo, con voz baja pero cargada de veneno, «a veces me pregunto si todo lo que hiciste por mí fue realmente por amor, o por tu imagen». «¿Cómo puedes decir algo así, Christian?», preguntó, su voz temblando levemente. Christian rió, una risa amarga, casi dolorosa.
Siempre fue sobre ti, sobre cómo te veían los demás, sobre ser la madre perfecta, la estrella sacrificada. Todo era para las cámaras, para los fans. Nunca fue para mí. Verónica sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía pensar eso su propio hijo? Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había renunciado. Intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Yo hice lo mejor que pude. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti. Protegiéndote, logró decir finalmente. Christian se inclinó hacia adelante, sus ojos llameando de rabia contenida. Protegiéndome. ¿De qué? De mi padre, de la verdad. Me criaste como si el mundo fuera una mentira, como si yo fuera un trofeo más en tu vitrina de éxitos. Las palabras, tan crueles, tan injustas, se clavaban en el corazón de Verónica como cuchillos afilados. Feliz, repitió él, levantando la voz, feliz siendo el hijo bastardo de una mujer que se hizo la mártir toda la vida. Feliz viendo cómo todo giraba alrededor de tu maldita carrera. El insulto bastardo, le golpeó como una bofetada. Verónica se llevó una mano al pecho, sintiendo que el dolor era casi físico. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Se aferró al borde de la mesa, buscando fuerza en un cuerpo que de pronto se sentía débil, agotado, quebrado. No te atrevas a hablarme así, logró decir, en un hilo de voz. ¿Y qué vas a hacer? Llorar para que todos te consuelen. Armar otro show para que la gente diga, pobre Verónica. Por primera vez en mucho tiempo, Verónica sintió que no podía seguir escuchando. Que cada palabra que salía de la boca de su hijo era una bala que se alojaba en su alma. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia el salón. Christian la siguió, lanzando acusaciones al aire, desenterrando viejas heridas, recordándole fracasos, errores, momentos que ella había querido enterrar. En un momento, en un arrebato de desesperación, Verónica se volvió hacia él. Yo te amé más que a mi propia vida, Christian. Te defendí de todo y de todos. No tienes idea de lo que callé, de lo que sufrí para que tú tuvieras una vida mejor. Su grito resonó en las paredes, rompiendo el silencio tenso de la casa. Christian se detuvo, respirando agitadamente. Durante un segundo, solo uno, pareció vacilar. Pero enseguida endureció de nuevo su expresión. No quiero tus sacrificios, escupió, nunca los pedí. Y no los necesito. Y sin más, dio media vuelta y se marchó, dejando a su madre sola, derrumbada en medio de su propio hogar, entre platos fríos y sueños rotos. La puerta se cerró de un portazo que resonó como un eco de ruptura definitiva. Verónica, temblando, se dejó caer en el sofá. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, arrastrando consigo años de dolor, de silencios, de esperanzas frustradas. Se abrazó a sí misma, como una niña perdida, como una mujer que había dado todo, y que había perdido lo único que realmente le importaba. Y en medio de su llanto, de su desolación, una certeza comenzó a sentarse en su corazón. Tal vez, por más que amara a Christian con toda su alma, nunca podría sanar una relación en la que el respeto había sido enterrado bajo montañas de rencor. La tarde se fue tornando noche. La tormenta finalmente estalló, y el cielo lloró junto con ella, como si el universo entero compartiera su dolor. Y en la soledad de su casa, Verónica Castro, la gran estrella, la mujer invencible, la madre herida, entendió que algunos amores, por más profundos, por más incondicionales, no bastan para salvar lo que ya está roto.